Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de atletismo con un destacado exponente de la disciplina. Ya comenzamos. Y en Glorias Deportivas, la bienvenida para Raúl Calderón Pozo. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias a ustedes. Decía yo, un destacado exponente de la disciplina en el mundo del atletismo, es que usted fue atleta en el lanzamiento del disco, pero también una destacada labor como entrenador. Así que vamos por parte. ¿Cómo descubre el atletismo? ¿Cómo comienza en su práctica? Bueno, empezamos primero a la edad de 14 años. Recordemos que había una ahí que estaba aquí en La Habana, que era Antón Macarenco. Ahí empezamos en levantamiento de pesas. Cuando fueron a hacerme una prueba en levantamiento de pesas mortal a la ESPA Nacional, en aquel momento, Giraldo Córdoba Cardín, los entrenadores de pesas no me aceptaron y ahí hicimos una prueba en lanzamiento de disco y el entrenador en aquel momento, José Salazar Limojena, más conocido como Cheo, me captó en el año 78 y en ese mismo año entré entonces a formar parte de la ESPA Nacional, en la categoría juvenil. Bueno, continuando con esta trayectoria que a mí me parece bastante rápida, hasta el año 80 como juvenil, entras ya en la preselección nacional. ¿Cómo es este proceso de llegada, ¿no? a la pre? Sí, al ser medallista de plata en los Juegos Juveniles de la Amistad, esa marca en aquel momento me sirvió para ingresar a la fila a la preselección nacional, que, bueno, como decimos nosotros actualmente, entrar al Cerro Pelado. Ya, estamos hablando del año 80. Del año 80, septiembre del 80. ¿Ahí qué edad tenías? 18 años, 18 para 19. 19 años, joven todavía. ¿Recuerdas alguna de las figuras que, bueno, llevaban las primeras posiciones del disco en aquel momento? Yo pienso que nos tocó la época más difícil porque en ese momento estaba Julián Morrison, que iba saliendo, pero bueno, ya entraba ya Luis Mariano de Lis y Juan Martínez Brito, que todo el tiempo estuvieron... Dos discos de élite mundial. Esa fue para nosotros, esa es la época más difícil que ha tenido el disco cubano. ¿Eran contemporáneos? No, es decir, cuando entraste ya ellos estaban. Ya ellos estaban, ya. Mariano me llevan como 3 años, me llevan Mariano y Juan me llevan como 3 años. Bueno, tengo por acá que ya en el año 1985 logras una marca de 65-10. De 65-10 exactamente. Bueno, pero bueno, me sirvió todo ese tiempo, estaban esos dos personas adelante, como decimos, Juan Martínez y Luis Mariano de Lis. Y lo que nos sirvió era bueno para participar en las giras que se hacían en aquel momento, que eran las giras por los países socialistas, que participábamos, pero como fogueo en sí competitivo. Está bien. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas, hablando de atletismo, lanzamiento del disco desde el Salón del Deporte Cubano, acá en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Raúl Calderón Pozo, lo dejamos en el año 1985, marca de 65-10, comienzan las giras internacionales. Y en este periodo del 85 al 90, fundamentalmente, de estas giras internacionales, ¿qué fue lo más notable? ¿Qué recuerdas con mayor atención? Bueno, es decir, nosotros participábamos en esa gira que era sobre todo las competencias en los países socialistas. Sí, no te puedo decir porque en aquel momento el disco estaba muy duro en el mundo, con tal de tú ser finalista en una competencia. Eso para ti era ya un gran logro. Prácticamente era Checoslovaquia, Alemania, Bulgaria, pero bueno, pudimos irnos desarrollando bastante bien. Con todo ese nivel no te puedo decir que pudimos alcanzar una medalla porque llegamos con 65 metros
podíamos lanzar 60, 61 o llegar a ese mismo 65, que era más difícil, y el mundo no estaba a ese nivel, el mundo tenía mucho más nivel. Los lanzadores en ese momento lanzaban 70 metros, 71 metros, 69 metros. Había mucho más nivel que... En ese periodo, ¿cuál fue tu mejor marca? Es decir, participando en todas las competencias esas, llegamos a lanzar 60 metros. Es decir, saliendo aquí con 65, llegamos a lanzar 60 metros. Prácticamente lo que nos servía eso era de fogueo internacional. Bueno, no aparece en tus registros como atleta participación en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, imagino, ¿no? Dada la calidad del disco en Cuba, ¿no? Dada la calidad del disco en Cuba, es decir, si nos ponemos a ver esa época que nos tocó prácticamente vivir a nosotros, era Luis Mariano Eriz, que en el año 83 lanzó 71 metros, y Juan Martínez Brito con 70 metros también. Es decir, los que veníamos atrás no era más difícil llegar a donde estaban ellos. Bueno, en el año 90 aparece el retiro para Raúl Calderón. Es decir, ¿Qué te motivó a este retiro? Bueno, a ver, ya Juan no estaba como en otros tiempos. Empezó ahí Roberto Moya, empezó a lanzar ahí, y era la eliminación de los Panamericanos del 91 aquí en Cuba. Y bueno, yo dije, bueno, ya si yo no soy capaz de hacer el equipo Cuba para los Juegos Panamericanos de La Habana, entonces ya no entreno más y me dedico entonces a trabajar a lo que apareciera. Así, en este momento ya era licenciado, era entrenador. Ya. Bueno, y así termina entonces la carrera de Calderón en el lanzamiento del disco. Así mismo. En el año 91. En el año 91. El 65-10 que hablamos hace un rato fue definitivamente tu mejor marca. Tu mejor marca. Fue una confrontación aquí en La Habana, en el Pedro Marrero en aquel momento. Una confrontación y hasta ahí. Pasando un poco de revista a la historia deportiva como atleta, virtudes y defectos, limitaciones que encontró Calderón para crecer en el disco. Según los especialistas, yo era una persona con todas las condiciones. Pero bueno, parece que me faltaba algo en el momento de la competencia. Que ahí donde estaba la cosa, pero bueno, era fuerte, era rápido, era técnico. Pero en el momento de la competencia fue donde faltaba algo, que según después, después de mi vida como entrenador, aprendí que los psicólogos le llaman a eso melancólicos. Bueno, comienza una carrera entonces como entrenador. A partir del año 91, del retiro de Calderón, te vinculas al Parque Martí. Al Parque Martí. ¿Es así? Háblame de esa primera etapa. Ahí. Después de retiro, empecé en el Parque Martí como entrenador de niños, que es la base, y ahí estuve todo el tiempo así en el Parque Martí, con los niños. Así, prácticamente ahí tú, cuando estás con niños, tienes que darle todo lo que es la disciplina de atletismo. Pero bueno, para empezar me sentí bastante bien, porque era otro cambio de cosas que estaba haciendo, otra cosa diferente. ¿Y de edades tempranas te fuiste a la IDE? De edad temprana sí, me fui a trabajar para la IDE de Cojimar. Ajá. ¿Por qué el cambio? Porque bueno, pensamos, ¿no?, que en la IDE ya era en cuanto a lanzamiento específico y podíamos hacer mejores cosas en la IDE. Antes de ir para la IDE, pasé por el año 97 por prestación de servicio también en la ESPA Nacional. Pero ya tuvimos nada más que un año de prestación de servicio, entonces después fuimos para la IDE. Cogimos hasta el año 2001 para 2002 exactamente. ¿Atendías tanto sector masculino como femenino? Sí, esa diferencia no había. Los mismos tenían varones que hembras, era todo, los dos juntos. Sin embargo, llegó una promoción, año 2002, te llaman a la preselección nacional. Me llaman a la preselección nacional porque, es decir, la entrenadora... ¿Qué motivó esto? ¿Qué motivó este salto? En ese momento, los entrenadores que habían eran José Salazar y M. Riverí, salen de misión del país, y la entrenadora que estaba en el equipo juvenil era María Cristina Betancourt. Entonces me llama para allá, y ahí estuvimos, sobre todo en esa época de juvenil.
Ya después en el 2002, exactamente de lo que estabas hablando, me llama porque el otro compañero, Luis Mariano Elí, se iba de misión también. Entonces le hacía falta un entrenador. Y entonces Eladio Hernández, entrenador de Martillo, y un entrenador que había aquí de Bala, Narciso Web, le proponen al jefe de técnico en ese momento, Justo Navarro, que yo podía hacerme cargo del equipo juvenil, juvenil no, el equipo C mayor en ese momento. Bueno, seguimos en Glorias Deportivas hablando de atletismo con Raúl Calderón Pozo, ahora en su faceta de entrenador desde el Salón del Deporte Cubano aquí en la Ciudad Deportiva. Año 2002, ¿se sintió sorprendido por este llamado de pronto al equipo nacional? No me sentí sorprendido porque, bueno, hace rato lo estaba esperando. ¿Así? Hace rato lo estaba esperando. Me llamaron y ya salí para ahí entonces a cumplir la tarea que se presentara ahí. Aquí atendías masculino y femenino. Atendía masculino y femenino. En ese momento ¿Quién encontraste ahí? encontré a Alexis Lizarde, que ya se estaba casi retirando, y empezaba con Yania Ferrales. Ajá. Esos fueron los atletas que encontré. Así, bueno, con los dos atletas que iba a trabajar en ese momento con el equipo nacional. Y bueno, pero han sido varias las estrellas en el sector femenino y masculino, porque estamos hablando ahora del femenino, después queremos hablar un poquito del masculino ya dentro del equipo nacional que has tenido bajo tu cargo. Repasamos un poquito lo sucedido con Yarelis Barrios, por ejemplo, Bueno, con muy buenas destacadas actuaciones internacionales. Yarelis nos costó bastante trabajo Yarelis porque era un atleta que no tenía muchas condiciones. ¿Así? Sí, bueno, no tenía muchas condiciones, pero bueno, trabajamos en el principio del trabajo, trabajamos bastante fuerte con ella y por lo menos la llegamos a tener en planos mundiales. En el 2007, es decir, 2007, sí, Yareli es medallista de oro panamericano y medallista de plata mundial. Al plata mundial terminó así porque en la vida real fue bronce y la cogen a la rusa. La rusa, así, una rusa como tal del país, la cogen dopada y Yareli pasa entonces del bronce mundial ese en 2007, que el mundial fue en Japón, pasa a plata en esa competencia. De ahí viene, Yareli 2008, fue el año de los Juegos Olímpicos. En ese Juego Olímpico, la lanza 63 metros, con eso fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos. Después vamos para el 2011 con Yarelis, que fue bronce en el Mundial de Daewoo. Hasta el 12 fue bronce en el Mundial, en la Olimpiada de Londres. Y en el 2013, Yarelis fue bronce también en el Mundial de Moscú. Ya entonces seguido después, ya en el 13, Yarelis sale a su maternidad. Y bueno, cuando Yarelis vira después en el 16 es cuando se da el altercado de las dichosas pruebas de doping, que bueno, dio positivo y la medalla de las tantas medallas que tiene, las únicas medallas que le quitaron fue la de plata de la Olimpiada del 2008. Ya. Decías que no tenía muchas condiciones, Yareli. ¿En qué trabajaste con ella, que lograste perfeccionarla, pese a todo esto, estas limitaciones, y llevarla a una atleta de élite mundial? Yareli, nosotros tuvimos que trabajar, sobre todo muy duro, en la parte técnica. Yareli era una mujer que cuando llegamos nosotros, Yareli lanzaba en una forma de lanzar el disco que se llama doble apoyo. Yareli es una mujer de un gran tamaño, pero bueno, sí trabajamos muy duro, de trabajo duro es de imitaciones, de cosas que se hacen en el entrenamiento como tal, a trabajar la coordinación sobre todo de la velocidad, porque aparte de no tener condiciones, era una persona muy rápida. Y bueno, tratamos de que la coordinara esa velocidad que tenía con la técnica que después fue adquiriendo durante el tiempo hasta que llegara a todos esos resultados que tuvo en el mundo. Y después de esta fructífera
vida deportiva de Yareli, llega Denia Cabello. Llega Denia, sí. Otra atleta de capacidad mundial, de resultados internacionales importantes. ¿Cómo llega a tus manos Denia Cabello? Bueno, Denia termina, el juvenil se termina en Cuba, en el atletismo. Ya con 19 años, el atleta pasa de juvenil a mayor. Y Denia fue que entró a nosotros con esa edad, con 19 años. Yo me propuse una cosa, dije, si a Yareli yo fui capaz de ponerle en el mundo en 4 años, a Denia tengo que hacerlo en 3. Y por suerte o por trabajo, la vida me sonrió ya con Denia, con 3 años con nosotros. Ya Denia tenía 65 metros, ya eso era una marca para estar en el mundo. Ya después de Denia, bueno, ya toda la historia de Denia que prácticamente conocemos, eso fue en el año 2012, que Denia lanza 65 metros. Ya bueno, Denia participa muy jovencita, Denia fue con 20 años al Mundial de Daegu. Ahí quedó en 8º lugar. Después fue en el 2012, fue a los Juegos Olímpicos. Su primer Juego Olímpico fue en el 2012. No clasificó en los Juegos Olímpicos. En el 13 fue al Mundial de Moscú, y ahí Denia fue 8º lugar en el Mundial de Moscú. Gana el Centroamericano en 2014 en Veracruz. Gana los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto, Canadá, y el Mundial de Beijing. ¿Lo sorprendió este mundial? Nosotros estábamos bien preparados, es decir, la única preocupación de nosotros era Sandra Perco. Y a Sandra había que lanzarle en el primer lanzamiento, es decir, valga la redundancia, había que hacer su mejor marca en el primer lanzamiento. Había que presionarla. Había que presionarla para que Sandra se viera lo que nunca le había pasado a Sandra, era salir a buscar. Porque Sandra sí salía a buscar, pero bueno, siempre estaba delante de ella, es muy difícil que ella estuviera atrás. Y en el mundial ese la cogimos de sorpresa. Ese mundial de Beijing la cogimos de sorpresa. El primer lanzamiento de Denia fue 69-28. Yo pienso que la sacó de paso, tanto que al final, hasta el 6º tiro, Sandra no fue capaz de hacer un buen lanzamiento. Ya. Hablando de Sandra y los Juegos de Tokio y nuestro disco, ¿ha terminado la etapa fructífera de la Perkovic? ¿Está en declive? Sí, mire, yo pienso que no. ¿Usted como entrenador qué piensa? Yo pienso que no. Sí, Sandra empezó muy joven también. Sandra en el 2009, Sandra tenía 20 años y Sandra viene prácticamente contemporánea con las atletas cubanas. Sandra en el 2009, en el Mundial de Berlín, Sandra se da a conocer ahí porque fue finalista con 62 metros. Ya después, cuando vuelve a aparecer Sandra en el otro mundial, ya fue campeona mundial, fue Sandra. Es decir, pero bueno, hablando de la actualidad, un año malo, yo pienso que lo puede tener cualquier atleta. Sandra lo que tuvo en el mismo 19, que fue el último mundial, ese año Sandra no estuvo muy bien en ningún momento. Pero bueno, se paró, ya Sandra tiene 31 años, ahora hay que ver cuando salga Sandra, cómo sale Sandra. Bueno, ¿y cómo es este trabajo de entrenador con el atleta? Disparo a disparo, una competencia de rigor, cómo se prepara el día antes, ¿no? Porque esto es lo que el atleta pueda lanzar. Sí, y es solo el atleta con el disco, el campo enfrente, que le dices cómo se trabaja. Es decir, esa es la parte más, la parte mejor para el atleta porque entrena menos, y la parte más dura que tiene el entrenador, porque ahí hasta los nervios del atleta. Primero no te puedes transmitirle, los nervios tuyos no se los puedes transmitir al atleta. Sí, porque tú estás en la grada, tú eres el que está lanzando, tú dependes de otra persona que está haciendo las cosas. Pero bueno, para eso existen las competencias preparatorias. Y según el resultado que tú vas teniendo en las competencias preparatorias, tú puedes decir lo que puedas hacer o lo que pueda ser capaz el atleta de hacer en la competencia, eso es fundamental. Bueno, hemos hecho un recorrido de 20 años en el disco femenino, desde el 2002 que usted comenzó en el equipo nacional con algunas de las atletas, ¿no? Pero también ha atendido el masculino. No hemos hablado del masculino, las principales figuras. Cuando empezábamos con el masculino, empezamos ya con un atleta hecho ya, Alexis Lizarde, ya tenía 65 metros. Es decir que
prácticamente en ese momento que cogimos a Alexis, que fue en el año 2002-2003, ya estaba para retiro. Sí, los atletas más jóvenes que han empezado fue con Junior Lastre, que solo llegó a lanzar 65 metros, pero bueno, fue cuarto panamericano de Guadalajara, plata en centroamericano, y ya, pero bueno, tuvimos otro atleta, Jorge Fernández, que con él tuvimos medalla de oro en el Panamericano de Guadalajara en el 2011, y ese mismo año en el Mundial de Daegu fue octavo, y con él alcanzó una marca así. También cogió en el 2014, obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo, fue campeón centroamericano también, y llegó hasta una marca de 66.50. Ya. Y esto es un poco complicado, se entrena en el mismo día el sector masculino, el sector femenino. Por suerte así tú puedes hacerlo el mismo día porque es el disco, lo único que cambia es el disco, el tamaño del disco. Si la hembra con un disco más chiquito, los varones con un disco más grande. Cuando es técnica, las técnicas para todo el mundo, y cuando es pesa para todo el mundo en una etapa de entrenamiento. La etapa más difícil es ya cuando tú entras en la parte especial para competitivos, que ya tienes que entonces de ponerle a cada atleta lo que lleva. Si, ni el volumen de los atletas es el mismo, ni la forma de hacer las cargas deben ser las mismas tampoco, porque bueno, tiene diferencia entre las hembras y los varones. Claro. A veces lo que puedes poner a hacer es, si tienes la posibilidad de tener los dos a nivel, es ponerlo a competir a los dos, y en el mismo entrenamiento te va... ¿Cómo logró Raúl Calderón su crecimiento como técnico, como entrenador, para lograr estos resultados tan importantes a nivel internacional en el disco cubano? Mira, yo le dije una vez, cuando empezamos, pues sí, empezamos dándonos golpes. Y yo hace poco así le dije a Yareli misma, que ahora está trabajando de metodóloga en la comisión de atletismo. Yo le dije, tú me hiciste a mí más entrenador. Yo le dije, tú me hiciste más entrenador, más a mí más entrenador. Quien menos trabajo ha pasado de los atletas fue Denia, que llegó último. Es decir, yo le dije a Yareli, si yo en aquel momento sé lo que sé ahora, tú hubieras pasado menos trabajo, a lo mejor hubieras durado más. Porque bueno, tú venías de una escuela que era de una escuela del país socialista, que era prácticamente los volúmenes de lanzamiento y los volúmenes de pesa eran muy altos. Y eso fue lo que, bueno, por lo menos lo que yo recogí de mis entrenadores. Con sus cambios, sobre todo, que empezamos a hacer las cosas. Pero bueno, cuando empezamos así con el mismo, prácticamente el mismo sistema de ellos. Bueno, casi en la recta final ya del espacio. En la recta final del espacio, háblanos un poquito de la familia, hijos, alguien se ha dedicado al movimiento deportivo, a la práctica del deporte. Tengo 3 hijos, 2 no viven aquí, una sola que tengo aquí. A ninguno le gusta el deporte, sí lo han practicado, pero como un deporte que sí, para su salud. Pero así, al nivel no ha llegado ninguno. Ya. Bueno, nos gustaría una opinión sobre cómo considera el futuro. Primero, cómo ve el disco cubano ahora, ¿no? De cara a los Juegos Olímpicos, y su opinión sobre el futuro del disco. Sobre todo el disco femenino. Sí. El disco femenino, tenemos a 2 muchachas que salieron de la fila de juvenil, que puede ser el relevo tanto de Denia como que de Hermé. Hace una semana prácticamente, la Cilindra misma Morales lanzó 63.16, creo que fue, que es prácticamente, yo pienso que con eso cae entre los 32 mejores atletas a la hora de seleccionar el cupo para la Olimpiada, y con esa marca puede participar en los Juegos Olímpicos. Ya la otra, como por el problema de la COVID y todo, estuvo más encerrada, pero bueno, la otra tiene 19 años y tiene 60 metros, todavía le queda todavía toda una macroestructura. Entonces, para... presente y futuro bien en el disco presente femenino. futuro bien. ¿Y qué pasa con el masculino? Yo noto como que hay estancamiento. En el masculino nos hemos quedado atrás. ¿Por qué? Es decir, prácticamente
por los atletas, por los atletas. Nos ha hecho una selección bastante buena con los atletas y los atletas, es decir, el varón le cuesta más trabajo llegar al nivel del mundial. Yo digo que a nivel del mundo la mujer llega más rápido que el hombre, aunque el hombre te dura más que la mujer, pero bueno, las captaciones no han sido la selección no ha sido muy buena que digamos, entonces por el camino se van perdiendo los atletas y el varón cuesta mucho más trabajo que formar a un varón que a una mujer. Bueno, muchísimas gracias entonces Gracias. por su presentación acá en nuestro espacio de Glorias Deportivas. Solo me queda, bueno, primero felicitarlo por una excelente carrera como entrenador, con muchísimos logros internacionales en torneos importantes. Estamos hablando de Juegos Olímpicos, de Mundiales, Panamericanos, bueno, en definitiva, dentro del mundo del atletismo, y que su experiencia siga siendo válida, que siga pues encaminando a nuestros campeones en el lanzamiento del disco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que esperen grandes resultados del atletismo en los Juegos Olímpicos. Así lo esperamos. Gracias. Ahí debe haber medalla. En eso estamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana en un horario de día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.